poderoso. Por eso mi hermano, sigue hacia adelante, que contigo está el poder de Dios. Por eso mi hermano, sigue hacia adelante, que contigo está el poder de Dios. Levanta las manos y alaba, 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 levanta las manos y alaba. Nada ni nadie puede detener la alabanza de un pueblo poderoso. Nada ni nadie puede detener la alabanza de un pueblo poderoso. Por eso mi hermano, sigue hacia adelante, que contigo está el poder de Dios. Por eso mi hermano, sigue hacia adelante, que contigo está el poder de Dios. Levanta las manos y alaba, 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 levanta las manos. Nada ni nadie puede detener la alabanza de un pueblo poderoso. Nada ni nadie puede detener la alabanza de un pueblo poderoso. Por eso mi hermano, sigue hacia adelante, que contigo está el poder de Dios. Por eso mi hermano, sigue hacia adelante, que contigo está el poder de Dios. Levanta la mano y alaba, levanta la mano. Levanta la mano y alaba, 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 levanta la mano y alaba. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gracias te damos, Señor. Vive Jesús. Los otros días me puse yo, vive Jesús, a hablarle a unos señores allí que venden en la marqueta, gloria a Dios, hasta animal me dijo el hombre, gloria a Dios, vive Jesús. Porque le dije la verdad, gloria a Dios. Ellos estaban oyendo himnos, gloria a Dios, himnos que nosotros cantamos, vive Jesús, pero con unos imágenes allí. Yo le dije, señora, si yo le digo la verdad, usted no me está malo. Me dijo, no me está malo. Y yo empecé a hablar, hermano, y cuando le seguía aumentando la palabra, vino el Señor para acá y me dijo, ustedes son un chorro de animales. Así me dijo, gloria a Dios. Yo le dije, oye, Dios le bendiga, y hasta ahí lo llevo, porque uno trata de explicarle la verdad si no quieren, gloria a Dios. Pero hay que decirle la verdad, gloria a Dios, para que ellos salgan de eso. Yo le dije, no puede servir a los señores. Ustedes están sirviendo a los señores. Me dijo, mira el padrecito Luis, como dice. Yo le dije, ese es otro que si no se arrepiente, está perdido, gloria a Dios, vive Jesús. Y ahí fue que el hombre vino para acá y me dijo, hasta animal, vive Jesús. Pero la gloria sea para Dios. Le adoré, gloria a Dios. Que Dios les siga bendiciendo, hermano. Por aquí, nuestro hermano. Levanta la mano. Anímate los pasos. Aleluya.
para aprender un poquito más acerca de su palabra. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, ¿verdad? De lo que esta lección, esta mañana nos trae a cada uno de nosotros. Porque estas lecciones no están en vano, sino para aprender, alabado sea Señor, Dios, amén. y sobre todo para poner por obra lo que el Señor está hablando en nuestras vidas. ¿Verdad? Tenemos la Santo lección Dios. número 12, Dios sana a Naamán el sirio. Vamos a estar puestos en pie, vamos a orar. Bendecido sea su nombre, aleluya, Santo Dios. por todo lo que le oramos día a día, ¿verdad? Y por todo lo que el Espíritu Santo ponga en nuestras mentes, amantísimo Dios. Gracias te damos, Santo Señor Dios, amado. aleluya. Gracias porque hemos podido llegar una vez más a esta tu casa, Padre de la gloria. Nos presentamos delante de ti, mi Dios, y pedimos perdón, Padre de la gloria, por nuestras ofensas, Padre celestial. Perdona, Señor Jehová, nuestras rebeliones, mi Dios amado. Perdona, Señor, cualquier cosa que hayamos hecho, Padre, ofendiéndote a ti, ofendiendo a cualquiera de nuestros prójimos, Padre celestial. Alabanzas a Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo, por la fortaleza que tú das a cada uno de nosotros, Padre. Aumenta, Señor amado, nuestra fe cada día, Padre. Destapa, Señor Jehová, nuestros oídos. Despierta nuestra mente, nuestro corazón, Padre, para entender lo que tú nos quieres dar a cada uno de nosotros, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor, y seguimos orando, seguimos intercediendo, Padre de la gloria, aún por lo que no vemos aquí, Padre, por el pastor, Señor, hágase tu voluntad en él, por los hermanos, Señor Jehová, que también nos están ayudando, Padre de la gloria, también dale fortaleza, mi Dios Señor, amado. amén. Señor, tú haces las cosas con un propósito, Padre, aunque nosotros no lo entendemos, Señor, pero tú sabes por qué lo haces, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor, Padre. Limpia, Señor Jehová, como dice esta lección, limpia esa lepra espiritual que muchas veces hay en nuestras vidas, Padre de la gloria. Gracias te damos, Jehová de los ejércitos, Señor. A ti es la honra y la gloria por siempre, Padre celestial. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, a quien nos rendimos a Él y le damos toda pleitesía, Padre de la gloria. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre. Pueden sentarse. Bendito Dios, aleluya. Dios sana a Naamán el sirio. Nosotros sabemos, hermano, de que fue sanado este hombre de una lepra. ¿Por qué dije, hermano, muchas veces que Dios sane nuestra lepra espiritual, Padre? Por hermano, sin ánimo de ofender a nadie, porque a pesar de que nosotros no vemos la enfermedad en nuestras pies, pero muchas veces dentro de nosotros estamos cargando con una enfermedad mucho más grande que la lepra. Sí, Señor, aleluya. En estos tiempos, hermano, es cuando nosotros, como yo dije, estas lecciones no son para, verdad, yo pararme aquí o los hermanos que participan hablar y hablar. Estas lecciones son, hermanos, para coger cada uno de nosotros la partecita que Dios nos quiere dar. Santo. Estas lecciones no son en vano, hermano. Nuestro caminar en Cristo tiene que ser con un propósito. Nuestro caminar en Cristo tiene que ser para cada día ir enderezando nuestro camino. Amén. Para cada día ir dando testimonio de que verdaderamente Cristo nos ha transformado. Alabado sea Dios. Ustedes van a entender en el desenlace de esta lección por qué es lo que yo estoy diciendo. Porque, verdad, si nosotros tenemos este libro es para leer, para ver lo que el expositor, estas son, verdad, opiniones del expositor que nos ayuda a comprender un poquito más la lección. Aleluya. Pero el Espíritu Santo también nos ministra y nos da el entendimiento, ¿verdad? Para nosotros también poder escudriñar y también poder entender, hermano, lo que el Señor quiere hablarnos. Santo Jesús. Dice, Dios sana a Naamán el sirio. Ya sabemos dónde están las bases bíblicas en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 5 y del 8 al 14. Dice los objetivos. Describir el milagro portentoso de la sanidad de Naamán. Los objetivos, hermano, es el desenlace de la lección. Esos son los objetivos de esta lección. Entender, describir el milagro portentoso de la sanidad de Naamán. Bendito ¿De qué Dios. fue sanado Naamán? De la lepra. Dicen, ¿verdad? Y nosotros conocemos cuando las leyes que el Señor le dio al pueblo de Israel, toda persona que tenía lepra era considerada inmunda. Así éramos considerados nosotros, inmundos. Nosotros, hermanos, no teníamos ni parte ni suerte con el Señor.
nosotros éramos los gentiles y somos gentiles. Ahora, ¿qué pasa? A través de Jesucristo hemos venido a ser también, ¿verdad?, parte de los hijos de Dios. Sí, Señor. Antes de nosotros venir a los caminos del Señor éramos criaturas de Dios. Todo aquel que no acepta a Jesucristo en su corazón es criatura de Dios. Sí, Señor. Ahora nosotros hemos venido a ser parte de su pueblo, Santo. hablando espiritualmente. Ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios. Aleluya. Pero antes también teníamos esa lepra, no en nuestra piel, porque la lepra es considerada pecado también, ¿verdad? Y eso era lo que nos mantenía apartados de los caminos del Señor. Cómo el Señor tuvo que usar, hermano, a este hombre, a un hombre gentil. Dice un hombre sirio. Y aquí Dios a veces hace las cosas que nosotros no entendemos. Pero Él las hace con un propósito. Todas las cosas que el Señor hace son propósitos. Amén. Este hombre dice, sí, este Naamán dice que era un hombre considerado, ¿verdad? Un general del ejército considerado en gran estima. ¿Cuál fue el propósito de Dios en él? ¿Verdad? Utilizarlo, mostrarle, limpiarlo de la lepra a través del profeta Eliseo. Era mostrándole que solamente el Dios de los ejércitos, el Dios del pueblo de Israel, como en ese tiempo le decían, era el que tenía el poder, no al Dios al que ellos le servían. Sí, Señor. Bendito sea su nombre. ¿Por qué dice el milagro portentoso, hermano? Ya nosotros conocemos la historia y vamos a ver conforme se vaya desarrollando qué fue lo que a este hombre primero, ¿verdad? Estaba tan rebelde. Él se creía mejor que nadie. Y el mejor de los mejores es Dios. Amén. Amén. Él es el único. Sí, Señor. Sí, Y él, porque tenía alto rango, él se creía mejor que nadie. Y no es así, hermano. Tengamos cuidado de esa altivez. Sí, Señor. El único grande aquí se llama Jehová de los Amén. ejércitos. Amén. Aleluya. Nosotros no somos nadie. Ujú. Nosotros solamente somos piezas que el Señor usa para moverlas de acuerdo a su opinión, de acuerdo a su voluntad. Sí, Señor. Eso somos nosotros, hermano. ¿Verdad? Ese es el milagro portentoso de la sanidad de Naamán. ¿Y dónde lo sanó, hermano? En un simple río. Para él, a los ojos de él, un simple río. A veces Dios nos tiene que hacer llegar hasta lo profundo para que nosotros aceptemos y reconozcamos cuál es la voluntad de Dios. Sí, mi Dios. Aleluya. A veces Dios nos tiene que hacer pasar por valles de lágrimas para que nosotros reconozcamos que lejos de Él no podemos hacer nada. Sí, Señor. El segundo punto dice integrar al carácter. Integrar quiere decir añadir al carácter del creyente la actitud que amerita el milagro de su salvación. Nosotros sabemos como creyentes, hermanos, que nuestro carácter tiene que ser un carácter de fe, un carácter de obediencia. Pero cuando dice aquí integrar, aparte, hermanos, de que nosotros tenemos ese carácter de fe para seguir, tenemos que integrar día a día, hermano, la evangelización de su palabra. Santo. Porque para eso nosotros hemos sido llamados. No solamente para nosotros darle gracias, sí, siempre le tenemos que dar gracias a Dios por nuestra salvación. Aleluya. Pero también, hermano, tenemos que ir enseñando, evangelizando, porque ese es nuestro deber. Santo. Por eso dice integrar, dice, añadir. Añadir, con cualquier palabra que nosotros le digamos al que no conoce a Cristo, estamos haciendo la obra del Señor. Integrar, dice. El tercer punto dice debatir la manera. ¿Cómo se deben conducir los redimidos? Dice, los redimidos. Santo Dios. Debatir, aquí no vamos a debatir porque nadie no está aquí en contienda. Debatir es como vamos a decir los políticos, debaten, vamos a irnos a votaciones. Nosotros no estamos en eso, hermano. Nosotros lo que tenemos que hacer, dice, ¿cuál es la manera en que se deben conducir los redimidos? Nosotros los redimidos nos tenemos que conducir de una manera reverente, con una conducta santa. Hermano, tenemos nosotros que ser respetuosos. Sí, Señor, Y a amén. veces somos irrespetuosos. Sí, Señor. Santo Dios. Hermano, recordémonos que cualquier cosa que nosotros nos hagamos entre nosotros, estamos ofendiendo a Dios. Sí, Señor. A Dios. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír sanamente. Hay tiempo, hermanos, para bromear sanamente.
pero también hay tiempo para escuchar lo que el Señor nos está hablando. Amén. Gloria a Dios. Es una manera, hermano, muchas veces somos irreverentes. Ujú. Y recordemos que todo eso Dios lo está mirando. Ujú. Con esto no quiero decir, hermano, que entremos hoy, que no hagamos nada. Pero como yo digo, para todo hay tiempo. Ujú. Salomón decía, para todo hay tiempo. Sí, Señor. Santo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, Orar. tiempo, ¿verdad? Para darle gracias a Dios. Para todo hay tiempo. Ujú. Esa es nuestra manera. Por eso dije, aquí no vamos a debatir. Aquí lo que es de Dios hay que decirlo. Ujú. La manera como nosotros tenemos que conducirnos es una manera de reverencia. Santo. De reverencia. Primeramente a Dios y después para sus hijos. Bendito sea Dios. Bendito. El pensamiento central también nos dice, la manera en que podemos experimentar los milagros divinos es en obediencia a los requerimientos que Dios ha trazado en su palabra. Santo. Eso estábamos hablando y hemos venido hablando, ¿verdad?, de los milagros portentosos que Dios ha hecho a través primeramente de Elías y después a través de su siervo Eliseo. Pero para nosotros ver esos milagros, para nosotros experimentar, hermano, esos milagros divinos, tenemos, ¿qué requiere el Señor? Una obediencia. Una obediencia, una calma. Santo. Porque Dios. recordemos que no siempre Dios está en la tormenta, no siempre Dios está en los huracanes. Dios se presenta de una manera tan apacible. Mientras nosotros estamos revueltos y acelerados, Dios está con toda la calma del Sí, mundo. Señor. Amén. Y ahí es cuando Él nos prueba, hermano. Los milagros no suceden cuando a nosotros se nos pega la gana, es cuando Dios quiere. Por eso dice, se necesita de una obediencia. ¿A quién? No obediencia al hombre, una obediencia a los requerimientos que Dios ha trazado en su palabra. Bendito sea Dios. Aleluya. El texto áureo es una parte de la lección, ¿verdad? Dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Santo. Segunda de Reyes 5:14, la enseñanza también nos dice, así como la muchacha hebrea anunció a Naamán que en Israel había remedio para él, los creyentes, dice, debemos anunciar al mundo que en Cristo hay eterna salvación. Aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que integrar a nuestro carácter. Anunciar en el mundo que en Cristo hay eterna salvación. Eterna salvación. Y hay que dejarles saber también a los que vienen al camino del Señor que no van a ser eternos vivos en esta carne. Sí, Señor. Eternos después que estos cuerpos hayan sido glorificados. Gloria a Dios. Santo. Porque mientras estemos en esta tierra, hermanos, tenemos que cumplir un ciclo también. Sí, Señor. Nacemos, crecemos y morimos. Sí, Señor. Porque así Dios lo dispuso. Ujú. Pero después de la muerte, que muchos dicen, ah, ya, que se murió, se quedó aquí quietecito, eso no es verdad. Sí, Señor. Después de la muerte es que empieza la verdadera vida. Amén. Para condenación eterna o para vivir eternamente al lado de aquel que nos salvó. Dios nos dio libre albedrío y cada quien escoge lo que quiere. Dios no obliga a nadie tampoco. Dios es un caballero. Sí, Señor. Bendito sea Dios. ¿Verdad? Pero nuestro deber es anunciar que en Cristo hay vida eterna. Amén. Ese es nuestro deber. Crean o no crean, se conviertan o no se conviertan, ya eso a nosotros no nos apura. Eso está en la mano de Dios. De Dios. Bendito sea su nombre. Entonces vamos a leer la introducción, a ver, a entender un poquito qué es lo que el Señor nos habla, ¿verdad? A través del expositor, un siervo de Dios también. Yo quisiera que el hermano Fausto me lea la introducción. Amén. Recordamos que nosotros no éramos
cual Dios había traído salvación a Siria. Sin embargo, padecía una horrible enfermedad infecciosa conocida como la lepra. Pero el poder de Dios se hizo evidente en la vida de aquel hombre gentil. Aunque el método que el varón de Dios le dio para ser sano no lo agradó al inicio, algunos sus siervos lo animaron a obedecer. Al hacerlo quedó completamente limpio de su plaga. Al avanzar por nuestro estudio hallaremos algunos tesoros de enseñanza. Veremos la gestión de aquella joven hebrea que había sido llevada cautiva a Siria en una incursión de su país a tierra de Israel. Pero nos daremos cuenta cómo Dios puede usar la adversidad de sus hijos para bien espiritual de otros. Así, cuando atravesemos por momentos difíciles, nos será bueno leer esta historia y recordar que Dios tiene propósito en todo lo que hace, si no aquella muchacha no hubiese servido a la mujer de Naamán, quizás nunca en general hubiese oído hablar del profeta Eliseo, pero como dio a entender José a sus hermanos, no fue obra del hombre que él fuera a Egipto, sino de Dios. También aquella muchacha estaba en Siria por voluntad divina. Al final de la narrativa entenderemos que Dios no usa métodos complicados para salvar y sanar. Un mero zambullir en el río Jordán era lo único que tuvo que hacer el leproso sirio. Para que su piel fuera limpia, sabemos que luego él se convirtió al Dios de Israel al experimentar una gracia de tal naturaleza. Igualmente, nuestra salvación no depende de sacrificios, rezos, rituales ni algo que tenga que ver con la religión. Lo único que Dios nos ha mandado a hacer para ser salvos es creer en Jesucristo como nuestro Salvador y confesarlo en sincero arrepentimiento de nuestros pecados. Los que así hacen alcanzan las riquezas de la gracia de Dios para salvación eterna. Bendito sea Dios, ¿verdad? Lo que leyó el hermano Fausto, como dice, ¿verdad? Que esta historia nos va a mostrar cómo la gracia divina está dispuesta a alcanzar a los gentiles. Recordemos que nosotros no éramos pueblo, como yo empecé diciéndole, pero ahora en Cristo somos hechos pueblo de Dios. Amén. Hermano, aquí otra cosa que nos enseña también, ¿verdad? Dice que nos vamos a dar cuenta de cómo Dios puede usar la adversidad de sus hijos para bien espiritual de otros. Nos hemos puesto a pensar por un momento que tal vez Dios permitió que el pastor en este momento donde él está, ¿verdad? En el hospital, tal vez sea un propósito de Dios para que él, ahí en su estado, él pueda ministrar también a otras personas y los que están cerca de él se den cuenta que el único que lo puede sacar de ahí se llama Dios, a quien él sirve. Vemos la coincidencia que hay. La semana pasada nos estaba hablando y el hermano Rafi también trajo un mensaje, ¿verdad? Que pase lo que pase, nosotros tenemos que seguir adelante. Amén. Porque la obra de Dios tiene que continuar. Amén. Sí, Señor. Amén. Y aquí nos dan ejemplo, mire, de cómo José, si nos vamos, el tiempo viene atrás de cómo José, el propósito de todo lo que José pasó, ¿verdad? Era un propósito. ¿Para qué? Para él darle a conocer a los egipcios que el único Dios que a él le servía era el que los iba a ayudar. Sí, Señor. Era el que los iba a librar de esa hambre que venía. Asimismo, esta muchacha dice,
¿Por qué Dios, hermano, permitió que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo? Era con un propósito. Para que se dieran a conocer a los vecinos, a los países vecinos, que había un Dios real. Sí, Señor. Que no es como dice, como leyó el hermano aquí, dice que la salvación no depende de artificios, ni de rezos, ni rituales, ni tantas flagelaciones que a veces se hacen, ni caminando de rodillas, ni descalzo. La salvación depende solamente de Dios. Amén. A través de su Hijo Jesucristo. Sí, Señor. Ni así tengamos un santuario de tantos santos, imágenes. Otra cosa, hermano. Aún nosotros como cristianos también tenemos que ver. Miren, esto yo también lo escuché y lo aprendí. Aún los ayunos que muchas veces nosotros ofrecemos, o las cosas que nosotros ofrecemos, hermano, si no estamos bien delante de la presencia de Dios, eso no va a subir. Miren, y yo escuché un testimonio de una mujer que se pasaba orando ni sé cuántos días. Y después de que había orado ni sé cuántos días, el Señor le habló, ahí sí le habló. Y le dijo que su ayuno le era abominación. Santo Dios. Y la mujer le dijo, ¿por qué? Y el Señor ahí le dio todo lo que ella hacía. Mira para Dios. Hermano, tenemos que tener cuidado. Sí, Señor. Amén. Nos engañamos nosotros. A veces estamos como los católicos dándonos golpes de pecho. Sí, Señor. Y nuestra vida es vana delante de Dios. Ven que de cada lección sacamos algo diferente, Sí, Señor. pero para ponerlo, hermano, por práctica. ¿Qué es lo que leyó aquí el hermano Fausto? Que cada que estemos atravesando por algo, dice, debemos recurrir a la palabra. Sí, Señor. Debemos, dice, leer la historia y recordar que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Sí, Señor. Aún en nuestro sufrimiento, aún cuando vemos que nuestras familias están pasando por pruebas, por enfermedades, tenemos que preguntarle cuál es el propósito de Dios. Tal vez a través de eso nos vamos a atrever a hablar que Dios es real. Gloria a Jesús. Esta muchacha fue llevada a Siria, ¿para qué? Para Dios glorificarse. Santo. A pesar de que este hombre, este general creía que era Eliseo quien lo iba a sanar. Porque miren lo que dice la lección más adelante. Él que pensaba que Eliseo iba a salir y le iba a poner la mano. Dios hace como Él quiere. Amén. Aleluya. ¿Qué fue la palabra que Eliseo le dijo? Van a conocer que hay profeta de Dios. Van a conocer que hay hombre de Dios. Alabado sea Dios. Por eso dice el tema, Dios sana a Naamán el sirio y Dios nos ha sanado a nosotros también. Sí, Señor. Santo Dios. Hay muchas cosas, hermano, en nuestro caminar que todavía, y cada uno de nosotros sabemos, porque yo vuelvo y repito, yo no sé la vida de ustedes, ni ustedes saben la mía. Yo no sé el grado que ustedes le están sirviendo al Señor, ni ustedes saben el mío. Pero el esfuerzo es lo que a Dios le agrada. Santo Dios. Este caminar para ganar estas batallas, hermano, para llegar a ver algún día el rostro del Señor, tenemos que caminar cargando la cruz. No podemos llegar al cielo si no cargamos primero la cruz. Santo. Ahora, Dios no es Dios de tiempo. Sí, Señor. Dios, Él no cambia, decía la semana pasada la lección. Dios está siempre presto. Nosotros somos los que cambiamos. ¿Por qué digo Dios no es Dios de tiempo, hermano? Porque no es que un tiempo te sirvo, un tiempo me voy. Si las cosas me van mal, yo regreso. Hermano, cuidado. Que en ese vaivén, cuidado. Que en ese vaivén Dios no nos mande a llamar. Sí, Señor. Es mejor no abrir nuestra boca ofreciendo algo que no vamos a cumplir. Sí, Señor. Es mejor mantenernos callados. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Dios es maravilloso, Santo. misericordioso, pero no abusemos de su misericordia. Así es. No abusemos. Porque Dios nos va a pasar factura. Sí, mi Dios. Y Dios va a juzgar no como el hombre juzga. Él va a juzgar de una manera Santo Dios.
justa. Bendito sea Amén. Dios. Gloria. Vamos entonces al desarrollo de la lección. Yo le voy a dar el primer versículo al hermano Otoniel. Bendito sea Dios. Hermano, Dios bendiga. Amén. Damos gracias a Dios. Namán, general del ejército del rey de Asiria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Lo primero que dice el libro, que Namán era valeroso delante de su Señor. Y yo diría que no solo delante de su Señor, sino delante de todos los que estaban debajo de él. Y mire, hermanos, nosotros, cuando leemos esta escritura, la Biblia dice que tenemos que reconocer a los que persiguen, porque no nos podemos perder. Aquí la Biblia está hablando, el expositor está hablando de la historia de Namán, cómo él respetaba y admiraba a su Señor. Nosotros, nuestra fe debe estar siempre clara en Dios, que ese es nuestro Señor, ese es el que pagó el precio a costo de sangre por nosotros. Pero también estamos llamados a mantener el respeto. Ahora, lo que Dios no desea, condena de nosotros, es que nosotros adoremos a los hombres. Pero sí estamos llamados a respetarlo. Y les voy a decir algo, hermano. Yo me gozo cuando veo esta escritura, porque cuando yo llegué a este país, yo viví una experiencia un poco amarga en la iglesia. Y fue porque en una ocasión, no estaba trabajando, me invitaron a un servicio. La iglesia confraternizaba con otros pastores y nos movíamos. Cuando llegamos a la iglesia donde fuimos, el pastor era un hombre que tiene una voz de locutor. Ese no necesitaba un micrófono. Cuando venimos de allá para acá en la guagua, me dice uno de los ministros de la iglesia, me dice, hermano, ¿qué le pareció ese pastor? Ese es un hombre de Dios. Y yo le dije, bueno, hermano, perdóneme. Ese es su concepto y yo se lo respeto. Pero para mí ese hombre está en pecado. Me dice, ¿qué? Ese hombre era la referencia de fidelidad dentro del concilio. De lo que era un hombre prosperado, de lo que era un hombre bendecido, de lo que era un hombre fiel. Entonces viene este muchachito a decirle a esos ministros que me parecía que ese hombre estaba en pecado. ¿Por qué? Lo primero, que cuando un hombre de Dios está ministrando la gracia de Dios, conforme a lo que Dios manda, lo primero que hace es que le tiene respeto a las ovejas. Entonces yo oí que ese hombre dijo una palabra: la iglesia mía tiene que hacer esto obligado. Porque en República Dominicana, en la iglesia de la profecía, hace actividad de misiones 2 veces al año. Entonces él decía, allá hacen habichuela con dulce, allá hacen Johnny Cake, allá hacen dulce, allá hacen de todo para dar las misiones. Y cuando veníamos en el camino, yo le digo, lo que me pareció es que este hombre que está dirigiendo un batallón militar. Le digo, yo que está dirigiendo el Está más pueblo. lento. Y cuando la gente habla de esa manera, yo la le decía, vejez. porque ya hace tiempo que la gracia se apartó de él. Ya es lo que está dirigiendo como hombre. Yo digo, y vuelvo y le digo, a los que yo haya ofendido, perdónenme, pero siento que está en pecado. Mira, hermano, ¿qué usted cree que pasó? Una propia hija de él lo descubrió. Estaba viviendo con una hermana. Hoy esa muchacha tiene como unos 18 o 20 años. El hombre se separó del concilio. Y hasta el día de hoy el hombre nunca se humilló y nunca volvió al concilio. Entonces, es un peligro a veces, y ahí es donde quiero llegar, que nosotros cuando vemos que Dios usa a cierta gente, nosotros le damos adoración. Señor. Y eso es peligroso, es Así porque el es. Señor en sí reprende. Aquí dice que Namán era un hombre valeroso para su Señor.
Nosotros tenemos que respetar y honrar al hombre de Dios, Sí, pero Señor. solamente adorar a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nuestro llamado, que nuestra adoración debe de ser a Dios. Amén. Y digo esto, hermano, en este lugar no cabe decir eso, porque si hay una cosa que nuestro pastor enseña siempre, es a que la iglesia respete y honre a Dios. Él lo dice a cada rato. A mí no me miren, yo soy uno igual que todos ustedes. Sí, pero la lección no viene por casualidad. Hay gente que pone los ojos y la fe en hombres. Sí, Señor. That's right. Que Dios nos ayude y nos libre. Dice la Quedan como explicación que del quedan verso. Dice, Ahora. Naamán era valeroso en extremo, pero leproso. En verdad hay que ponerle en el Señor, no. Comúnmente hallamos personas de grandes valores cuya virtud contrastan con terribles padecimientos. Miremos qué podemos aprender de esta triste combinación. El versículo 5 nos presenta a Naamán, cuyo nombre significaba agradable, afable, favorable. Él era el general del ejército de Siria. Su cercanía al rey hizo que éste le tuviese en mucha estima. Era un hombre valiente en extremo. Recordamos que ser valiente fue uno de los requerimientos divinos a Josué, al ocupar el liderazgo en Israel tras la muerte de Moisés. Josué 1:9. Ahora, lo más relevante respecto a Naamán era que por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Esto sitúa a Naamán como un instrumento que Dios había usado, pero no como el protagonista de la victoria. Es imprescindible recordar que si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127, verso 1. Así que a cada ocasión que veamos avanzar en la obra, debemos adorar al Señor, porque Él es quien nos da el triunfo. El contraste con ese primer reporte de la grandeza de Naamán, la palabra nos presenta la horrible pena de su lepra. En la Sagrada Escritura hallamos una gran variedad de enfermedades clasificadas como lepra. Evidentemente, la lepra de Naamán no era ese tipo que le impedía permanentemente convivir con otras personas, pero sí lo ponía en una situación de desventaja, sobre todo por su enorme responsabilidad en el ejército. Lo más importante de este reporte sobre su salud es que aparece en el contexto de un milagro que Dios obraría en él. Los santos no estamos tampoco exentos de sufrir enfermedades. De hecho, Cristo dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Mateo 9:12. Pero el poder de Dios está disponible para sanar, y como expresó un leproso a Jesús, si el Señor quiere, puede sanarme.
Mateo 8:2. Debemos desarrollar la fe en nuestro Dios, porque Él es inmutable y su voluntad todavía es socorrernos en medio de las dificultades. Amén, bendito Amén. sea Dios, ¿verdad? Mire lo que leyó el hermano Toniel, los santos no estamos tampoco exentos de sufrir enfermedades. Recordemos que también la semana pasada vimos que los médicos están puestos por Dios, Amén. ¿verdad? Que la ciencia está puesta por Dios. Amén. A veces no, hermano, no nos creamos que porque le estamos sirviendo a Dios nosotros no vamos a padecer nada. Recordemos que estamos en un Señor. cuerpo de carne Ujú, y este cuerpo con el pasar del tiempo se va desgastando. ujú. Y todo lo que muchas veces viene, ¿verdad?, a nuestros alrededores. Una de las cosas también que el Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis sobrecargados. A veces queremos llevar la carga más pesada, nosotros, no Dios, nosotros, más pesada de lo que la podemos llevar. Entonces no estamos confiando en lo que el Señor nos dice, venid a mí los que estáis sobrecargados. Tenemos que ver, por eso es que tenemos que analizar y pensar en todo lo que el Señor nos habla a través de su palabra. El mismo Jesús le dijo que los enfermos están para los médicos. Ujú. Bendito sea Dios, ¿verdad? Pero sabemos que Dios siempre está disponible para sanarnos si Él quiere, Amén. si es la voluntad de Sí, Él. Señor. Yo siempre le digo, hermano, y eso también yo traje un mensaje, pueden haber dos enfermos de la misma enfermedad. Si Dios quiere, sana al uno y se lleva al otro. Ujú. Si no, Él no lo sana a ninguno. Es la voluntad de Él. Sí, Señor. Y una cosa que hemos nosotros aprendido, o sea, lo digo en mi caso, no sé ustedes. Ahora que nosotros le estamos sirviendo a Dios, hermano, nosotros vemos las enfermedades, sea en nosotros, sea en nuestra familia, con una calma que solamente Dios nos da. Sí, Señor. Amén. Así es. Sí, El que no conoce del Señor tiene miedo. Ujú. Tiene miedo y se preocupa y va y busca todos artificios que para según él sentirse bien. Por eso vuelvo y repito, lo digo por mí, no sé ustedes. Amén, amén. Pero están en los caminos del Señor, hermano. El Señor nos ayuda hasta sobrellevar. Sí, Señor. Nos angustiamos como humanos que somos, pero Él nos da la calma. Ujú. Él nos da la manera de cómo admitir que tenemos que algún día partir de este mundo. Sí, Señor. Lo importante es que el alma se vaya con el Señor. Sí, Señor. Eso es lo que nos diera pesar de ver que si una persona se muere sin haber conocido del Señor, eso es lo triste. Dígame, hermano Héctor. Y yo no sé, usted lo ha visto, no sé yo haciendo, pero ellos antes de comenzar con los labores Sí. hacen una rueda y oran allí. Ujú. ¿Verdad? Por eso es que esta lección es muy importante, hermano. Dios tiene el control de todo. Amén. Él siempre está, dice, disponible para socorrernos aún en medio de las dificultades. Nosotros a veces nos olvidamos un poquito de que Dios existe y queremos hacer las cosas a nuestra manera y no es así. Es como Dios decide. Alabado sea Dios. Dígame, hermana Felipe. Si hay un punto que me llama un poco la atención aquí en lo que leyó el hermano Toniel, y es donde dice que nosotros hemos estudiado y sabemos que en aquel tiempo las personas que tenían lepra tenían que vivir separados de todos los demás. Y aquí el expositor nos está explicando que la lepra de Naamán no le impedía a él convivir con las demás personas y hacer su trabajo, su labor, ¿verdad que sí? Esto me habla, ¿verdad que sí? Y yo digo que la lepra representa pecado, ¿verdad que sí? Muchas veces nosotros andamos con el pecado encima de nosotros, sabiendo que es un pecado, predicamos, oramos por un enfermo, la persona recibe sanidad, hacemos muchas cosas para el Señor y el Señor se glorifica en nosotros, pero eso no quiere decir que no andemos con esa lepra encima, ¿verdad que sí? Y lo que también veo, aquí dice que era una persona valerosa. Igual nosotros somos valerosos delante de los ojos de Dios, pero el tener esa lepra nos pone en desventaja a nosotros mismos delante del Señor. ¿Por qué nos pone en desventaja a nosotros mismos? Como al igual a él lo ponía en desventaja la lepra, a nosotros nos pone en desventaja delante del Señor el pecado.
porque ese pecado con el que andamos aún haciendo la obra del Señor, no nos podemos engañar, como mismo dice la maestra, que nosotros estamos cargando con eso y lo estamos haciendo más lejanos al Señor, más lejos de conseguir el propósito por el cual nos hemos convertido al Señor, que es que nuestra vida sea diferente, que nuestra alma sea salva, que podamos dar un mejor testimonio. Entonces, esto me llamó la atención, el ver que este Señor, sí, como dice la palabra, era valeroso, tenía esa lepra que no le impedía. Nosotros muchas veces tenemos el pecado guardado, que no nos impide hacer las cosas, pero nos pone en desventaja con los propósitos que el Señor quiere en nuestra vida. Hermano, eso es lo que yo empecé diciéndole. Tengamos cuidado del error del engaño en que nosotros nos podamos encontrar. Esto es personal. Esto cada quien de nosotros, hermano. Miren, ¿qué pasó? ¿Qué podemos ver en esta lección? Dice que Naamán era un hombre sirio, un hombre gentil. ¿Por qué Dios lo sanó? Como dice, su lepra puede ser, ¿verdad? Puede ser, como dicen los exégetas, que tal vez la lepra de él no estaba tan pronunciada, ¿verdad? Tal vez puede ser que no estaba tan pronunciada, que no se le veía tanto, pero que dice que eso como que le impedía un poquito estar cerca de su ejército. ¿Por qué Dios permitió que este hombre fuera sanado a través de Eliseo? Como Eliseo dijo, va a conocer que hay profeta en su tierra. ¿Por qué utilizó esta muchachita para que le vaya a decir, hermano? Para que vean que no hay otro Dios como el Dios de Israel, el Dios al cual le servimos. Ahora, ¿qué pasa, hermano? No nos engañemos. Eso es lo que yo estaba diciéndole al principio. No nos engañemos creyendo que, que estamos, que como dice la hermana Fermina, vamos a orar por tal persona, Dios nos puede utilizar. Pero nos está utilizando como un instrumento para Él glorificarse. Eso no quiere decir, hermano, que nosotros estamos haciendo la vida agradable a Dios si nosotros sabemos que tenemos rabo que nos pisen. Si tenemos cola de paja, como muchos dicen, hermano, y aún Dios nos está utilizando, no nos confiemos de eso. No nos confiemos de eso. Que Dios puede usar, hermano, a lo que a Él les place. Entonces, ¿ven cómo todo esto va cogido de la mano? Hermanos, para nosotros estar bien delante de los ojos de Dios, y siempre se ha hablado aquí, necesitamos una autoexaminación día a día, día a día. Ponernos, hermanos, desnudar nuestra alma delante de Dios, que Él nos muestre, hermano, en qué nosotros estamos fallando. Pero ese no es el punto. El punto es que tal vez el Espíritu Santo nos redarguye y nos muestra. El punto es hacer caso y tratar de enmendar lo que Dios nos está mostrando. Si el Espíritu Santo, hermano, nos amonesta por tal cosa y nosotros hacemos caso omiso, entonces, ¿qué estamos haciendo? Dios nos va a seguir, Dios va a permitir que sigamos avanzando. Y cuidado, que eso nos puede hacer perder la salvación. Dígame, hermano Hugo. Como dice la palabra, que la palabra de Dios nunca es una vacía. No importa que tú estés en pecado, pero la palabra siempre tiene que cumplirse, porque la palabra de Dios que se está hablando aquí, sea una piedra que no conozca al Señor y te habla, Dios te bendiga, que Dios te ama, es palabra de Dios, ¿no? Esa siempre tiene que cumplirse. Gloria a Dios. Ve que a veces, es que nosotros, hermanos, como conocedores de la verdad, tenemos que estar, hermanos, bien seguros de que nuestra vida es agradable a Dios. Como yo dije, hermano, de nada vale. Hoy yo voy a ayunar, hoy yo voy a hacer esto. Hermanos, si nosotros no estamos viviendo como Dios quiere, eso no, Dios no lo va a aceptar. Dios no lo va a aceptar, hermano. No nos engañemos. Recordemos que Dios es santo y justo. Y aún Jesús, cuando vino a la tierra, padeció tal vez más de lo que nosotros estamos padeciendo, pero Él nunca pecó. Él nunca llegó a ofender a su Padre. Amén.
ni en pensamientos, hermano, ni en gestos. Entonces, eso es lo que, ven que yo le dije que vamos a ir desarrollando. Eso fue lo que yo empecé diciendo. A veces hay irreverencia en nosotros, hermano. Y Dios no va a ser burlado nunca. Hay tiempo para todo. Hay tiempo y no se puede perder el tiempo tampoco. Dígame, hermana Rosa. Que yo a veces no quiero hablar porque siempre, es verdad, no, porque antes de que están hablando, ¿verdad? La palabra nos está hablando aquí verdaderamente un acto de humillación que Dios quiere llevar al hombre para que reconozca que solamente es nuestro Creador. Y muchas veces nosotros estamos pasando por tantas cosas, aún Dios nos está hablando, la palabra nos está hablando a nosotros, que no nos creamos nosotros, que aunque tengamos un alto cargo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y nos creamos dueños de todo, vamos a estar diciendo que todo está bien cuando hay muchas cosas dentro de nosotros que bloquean. El mensaje de nuestro hermano anoche, hay que arreglar el altar. Yo tengo que arreglar mi altar, porque aquí mi cuerpo, mi templo, soy el Espíritu Santo que está morando ahí. Pero hay cosas que a veces nuestras oraciones no son oídas por causa de algo que hay en nuestra vida que está tropezando a que Dios conteste nuestras peticiones. Sí, Señor. Dios puede sanar, porque Dios puede sanar para levantarnos para testimonio a Él. Como de esa enfermedad nos puede llevar Dios para algo. Aquí terminaste, Dios puede, porque Él lo hace todo. Pero muchas veces Dios no se glorifica porque hay algo que está impidiendo. Esta semana yo he pasado la semana más terrible de mi vida. A veces me levanto a las 4, a las 5. No he dormido anoche mismo a las 4. No es que esté en pecado, no, ¿verdad? Pero el cuerpo se cansa, hay cosas que están sucediendo y a veces las cosas que se oyen y que se ve, pues uno, Señor, trata con esto. Pues me parece que fue el miércoles o el lunes, mi esposo y yo siempre cogemos esos días cuando no hay culto aquí en la iglesia o el día que nos quedamos por algo, nosotros hacemos el altar en casa. La gloria para Él. No sé si fue el miércoles, oramos siempre 1 hora, leemos la palabra y cada cual va para el cuarto, Hugo va para el cuartito chiquito y estudia y yo me voy en el de nosotros. Pues entonces yo le dije, Hugo, yo voy a seguir orando. Hugo ha sido orando, pero mientras yo estaba orando, yo estaba buscando algo, Señor, que yo te voy a decir esto, pero yo hablaba con mi Dios y le decía, Señor, perdóname, pero mira tantas cosas que están pasando. Le digo el por qué, pero yo no debo preguntar el por qué, sino el para qué de las cosas. Pues me puse ahí a orar al Señor, a interceder, a llorar, Señor, de misericordia. Aleluya. Entonces, mientras yo estoy orando así, vino de Habacuc cuando decía, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie. Y atalayaré que hablará en mí, que tengo que responder tocante a mi queja o a mi pregunta. Pero yo le estaba preguntando a Dios. Ahí puse a leer el libro, lo leí los 3 capítulos. Y me ministró, la palabra me ministró, aleluya. Porque hay cosas que suceden en la vida, tanto de una como de otra persona, que uno sabe que la persona está mal, que uno está mal, y uno se lo lleva adentro. Y yo decía, Señor, pero hay cosas que suceden que no nos lamentemos por las cosas que estén pasando, porque a veces Dios está tratando con la persona de una forma especial para llevarla a reconocer
lo que está pasando. Sí, Señor. Hermano, puedo ser yo, puedo ser cualquiera. Y Dios está tratando con las personas. Me puede llevar a un hospital o me puede llevar a cualquier cosa, pero es que Dios está tratando. No es que Dios nos ama a nosotros, pero quiero llevarnos a la realidad a nosotros, que muchas veces nosotros estamos viviendo Sí, Señor. como que todo lo podemos y que yo soy el pulpo que agarro todo y nadie más. Y eso está habitando dentro del pueblo Sí, de Señor. Dios. Amén. El yo soy está destruyendo la iglesia. El yo no cojo consejo de nadie, porque yo soy aquí. Sí, Señor. Entonces, eso está matando la iglesia. Y perdóneme el Señor por lo que estoy hablando, pero muchas veces nosotros no queremos recibir consejo. ¿Cuántas veces Dios habla? A veces no queremos recibir consejo. Pero Dios es poderoso porque Dios no puede ser burlado. Amén. Y tenemos que ir derecho ante Dios. Tenemos que ir derecho. Señor, aquí estoy. Mira, busca para abrir cosas que a veces creemos que estamos bien. No tengo que estar en adulterio o fornicación, porque hay cositas peores. Sí, Señor. ¿Verdad que sí? Hay cosas peores que nosotros tenemos que sacar dentro. ¿Qué es lo que está estorbando? Sí, Señor. Porque hay cosas que están estorbando. Y a veces nosotros estamos lejos. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y preguntamos. Solamente uno tiene que decir, Señor, toma tú el control de todo. Perdóname lo que a veces yo digo, Señor, ¿será que yo estoy? Pero yo digo, Señor, yo me rindo a ti. Y todas las cositas malditas que yo veo en mí, que yo veo que estoy haciendo, que yo digo, Señor, esto será. Pero me voy, busco un diccionario y busco qué es murmuración, qué es orgullo, qué es vanidad, qué es envidia, qué es celo. Y la voy desactivando. Señor, que en mí hay algo de esto, repréndelo de mí. Porque yo quiero ir al cielo. No importa, Gloria a ¿verdad? Dios. Lo único que yo digo siempre es que la palabra de Dios nunca torna atrás vacía. La mía puede tornar atrás vacía, pero la del Señor tiene que cumplirse. Amén. Y hay momentos que Dios nos pasa por el trapiche para que nosotros reconozcamos verdaderamente que Dios es. Sí, Señor. No soy yo, es Dios. Sí, Y Señor. cuando nosotros dejamos que sea Dios el que sea el que tome la rienda, Dios va a orar. Amén. Hermano, Rafi estaba anoche cuando estaba dando este mensaje y yo creo que Dios va a llenar este lugar. Dios lo va a llenar porque lo que Dios promete lo cumple. Amén. Pero tú y yo tenemos que hacer la labor para que esto se cumpla. Porque Dios lo va a hacer, pero yo tengo que poner mi parte en cada uno de nosotros. Señor, ¿cómo? Yo tengo que hacer más reverente a Dios, más obediente y respetar siempre a los que se paran al frente. Tratar de aguantarnos nosotros y decir, Señor, estamos orando. Pero la palabra dice, ¿verdad?, que hay tiempo de orar. Hay tiempo de actuar. ¿Verdad que sí? Hay tiempo de cambiar, hay tiempo de actuar, porque hay tiempo para todo. Pero Dios es el único que puede tratar con todos nosotros. No estoy hablando solamente de nosotros, sino la iglesia general que verdaderamente le sirve al Señor. Y cuando nosotros reconozcamos, bueno, yo tengo que poner de mi parte y vamos a tratar el asunto. No empezar a hacer y deshacer y decir, mira, esto es así, no. Señor, tú sabes todas las cosas. Yo puedo ir a la persona y decirle, mira, esto está pasando, pero tengo que esperar que sea Dios. Lo que yo no puedo, Señor, tú lo puedes hacer. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que mirar y cuidarnos los unos a los otros. Si yo estoy mal, vengan donde mi Rosa, ven aquí, estás mal. Pero con amor, ¿verdad? Entonces la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, ahora, en estos tiempos, como decía Bakú, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Este es el tiempo que Dios quiere traer un avivamiento, pero ese avivamiento está, pero tú y yo tenemos que arder la llama del Espíritu Santo en nuestra vida para que Dios obre en la iglesia en general, porque estamos en tiempos peligrosos. El Señor viene ya y es tiempo de que la iglesia se pare, gloria a Dios, como un solo hombre, a clamar y a buscar el rostro de Dios. Es lo único que tenemos que hacer, aleluya, y sacar provecho de la visión que estamos, humillarnos ante Dios, porque es terrible. Nadie quiere, la gente le da terrible humillarse ante Dios,
y decir, mira esto. Yo tuve un tiempo que humillarme ante Dios y decir, Señor, declaro mi pecado, aunque sea lo que sea que me vote, pero yo te lo declaro a ti. Aunque cuando tú declaras lo que han hecho, te echa de enemigo el más amigo que tú tenías dentro del pueblo. Se lo echa de enemigo. Pero nosotros tenemos que andar. Es mejor uno confesar y quedar libre, sacar y no dejar dentro cosas, aleluya, que están estorbando nuestras vidas. Y esas cosas que nosotros estamos haciendo puede dañar la iglesia completa. Pero Dios es justo, Dios es poderoso, y cuando Dios tiene la mano sobre algo, hay que orar, Señor, hágase tu voluntad, pero haga que se capacite la persona, o yo, quien sea, para que la iglesia marche como debe de marchar. Dios les bendiga, perdonen el tiempo, esto lo fue de ahora, no tenía nada. Si fue Dios, no lo sé, si fue Dios, yo tampoco. Solamente Dios sabe. Que Dios les bendiga. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad? Tenemos que dar gracias a Dios por todo, pero Santo lo que se está hablando, hermano, aquí es como yo dije, lo que está aconteciendo y ya depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque, miren, esto no es, ¿verdad? La honra y la gloria es de Dios, pero hay que decir que cuando Dios está hablando, cuando Dios usa a la persona que Él quiera, hay que por lo menos tener un poquito, ¿verdad? De no hacerle reverencia, porque la reverencia es para Dios, ¿verdad? Pero a aceptar lo que Dios está hablando a través de cualquier persona que se pare aquí enfrente. Pero es verdad, hermano, una palabra, una sola palabra que se diga, muchas veces puede apagar el poder del Espíritu Santo. Sí, Señor. Sí, Señor. Y ese mensaje lo escuchamos también en esta semana. Santo. El Espíritu se puede mover, la iglesia puede estar encendida, pero con una acción que cualquiera haga, contrista a la vez. No podemos añadir, hermano, la palabra es bien clara cuando dice no podemos añadirle ni quitarle. Si Dios trae un mensajero, ese es el mensaje que Dios ha querido para su pueblo. Sí, Sí, Señor. Señor. Gloria a Dios. El tratar eso también es algo tan delicado que tenemos que evitar. El tratar de añadirle Sí, al Señor. mensaje que el Señor trajo Amén. es tratar de pasar por encima de la voluntad de Sí, Dios. Señor. Amén. Amén. Cuando Dios va a hablar, no hace falta un extenso tiempo. Sí, Señor. 5 minutos. Sí, Señor. Que el Espíritu Santo use a la persona para decir lo que quiere decir, basta. Amén. La presencia se siente. Sí, Amén. Señor. Señor, amén. Pero así mismo se siente cuando el mensaje salió ya. Sí, Señor, también. Amén. Cuando ya es el hombre que se quiere como exaltar, también se Sí, siente. Señor. Gloria a Dios. Y eso es lo que está pasando, hermano. Santo. Si nosotros no acomodamos todas esas cositas, hermano, el Espíritu Santo no se va a manifestar en la forma que Sí, quiere. Señor. Si nosotros no limpiamos la lepra espiritual, el Espíritu Santo no se va a Gloria a manifestar. Dios. Y todo va en un hilo, todo va en un orden. Porque aquí no estamos hablando nada que no sea referente a la lección. Alabado Dios. Y esto es para nuestra enseñanza. Santo. Bendito sea Dios. Yo digo que ya añadir algo más, que hay cosas que suceden. Nosotros estamos orando y ¿quién no quiere ver nuestro pastor aquí? Estamos orando para que Dios, aleluya, lo bendiga, lo guarde. Él está contento porque yo cuando habla con uno por teléfono, uno siente la contentura que hay en él y uno se goza. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, sucedió lo del pastor, pero mire cómo Dios obra. Estaba el hermano Rafi y estaba el hermano Reino. Pero Dios tiene todo planeado, todo lo tiene ahí en control y lo que va a pasar. Que están aquí los hermanos y yo digo que Dios a su tiempo obra como Él quiere. Porque mira, tuvieron quienes han cogido el mando aquí. No el mando, quiero decir, esa no es la palabra. La responsabilidad. El pastor está allí tranquilo,
porque sabe que ha dejado hombres de Dios aquí. Sí, Señor. ¿Verdad Sí, que sí? Señor, amén. Y la iglesia ha respondido. Amén. Aleluya. Y seguimos orando para que Dios en su misericordia, aleluya, Él pueda estar con nosotros, pero al tiempo de Dios. Porque necesita ese descanso. Y quién sabe, ahí Dios está, aleluya, iluminando y ayudando al pastor para que Él cuando salga con más fuerza. Gloria a Dios, aleluya. Y nada sucede por casualidad, porque no hay cosas malas, buenas que sucedan sin que aquel no lo permita, pero siempre con un propósito. Vamos a seguir entonces, ¿verdad? Con la lección. Yo le voy a dar el versículo 2, 3 y 4. Yo se lo voy a dar para terminar. Alabado sea Dios. Amén. Decía, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Santo Dios. Y verdaderamente nosotros vemos que, como decía la maestra, valga la redundancia, que muchas veces tenemos que pasar por momentos difíciles, ¿verdad que sí? En nuestra vida como servidores de Cristo, para el Señor glorificarse en otra persona, ¿verdad que sí? Para dar a conocer su nombre. Nosotros sabemos que el propósito de que aquella tierra, aquel pueblo del Señor fuera esparcido, ¿verdad que sí? Era para que otras personas, una por la rebeldía, porque también nosotros sabemos que el pueblo era un pueblo desobediente y que cuando desobedecía tenía su castigo. Y la otra para que la palabra del Señor fuera conocida en aquellos lugares donde todavía se había oído hablar del Dios de Israel, como ellos le llamaban, pero no había sido visible, ¿verdad que sí? Como sucedió en el caso de Naamán. Aquí vemos esta muchacha que fue llevada cautiva. Cuando a mí se me habla de cautividad, se me está hablando de que se me está obligando a ir a un lugar. No es por voluntad propia. Pero miren el resultado de aquella muchacha haber sido llevada cautiva. Yo buscaba la palabra del Señor en Hechos y le quiero leer algo, ¿verdad que sí? Que tiene que ver con lo que me ha tocado. Y es en Hechos capítulo 8, en donde habla cuando Saulo perseguía a la iglesia. Y en los versos dice, empezando en el 1, ¿verdad que sí? Donde dice que y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a entregar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Los versículos que quiero resaltar son el 4, pero déjenme leer este. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Miren lo que dice Pablo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea, mis hermanos, que muchas veces el Señor permite situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para Él glorificarse en una persona o ¿verdad que sí? En glorificar su santo nombre. Esta muchacha había sido cautiva al igual que este pueblo que le servía al Señor, que eran seguidores de los apóstoles. Ellos en el tiempo, ¿verdad que sí? De los apóstoles, habían sido esparcidos después de la muerte de Esteban. Pero ¿qué sucedió con la huida de todas aquellas personas? Aquellas personas huyeron, pero donde quiera que fueron proclamaron el evangelio y el Señor fue conocido por ellos, ¿verdad que sí? Esta muchacha, miren cómo está, estando trabajando en un lugar, nosotros como cristianos
Y aquí es que quiero llegar, donde nosotros vayamos, sea como dijo la maestra, un hospital, que me gustó esa parte que ella dijo que puede ser, ¿verdad? Que sí, que el Señor esté permitiendo que nuestro pastor esté ahora mismo en ese lugar para ministrar a una persona que esté allí padeciendo de alguna enfermedad. Y vemos como esta muchacha, trabajando en esta casa, pudo ser la fuente que el Señor utilizó. ¿Para qué? Una, para salvar a este hombre valeroso, como lo dice su palabra, y que incluso dice que su nombre, ¿verdad que sí? El Señor, la traducción de su nombre era como una persona querida, una persona que el Señor lo tenía, ¿verdad que sí? Como un libertador. Dice que el Señor lo utilizó para libertar a este pueblo, ¿verdad que sí? De Siria. Él era el que iba al frente de aquel batallón. Y nosotros, donde quiera que vayamos, tenemos que ir representando al Señor. Sea que estemos hospitalizados, sea que vayamos a hacernos un estudio. Yo siempre me gozo con Hugo y Rosa los testimonios que ellos dan, y no, verdad que sí, exaltándolo a ellos, sino a Dios, que donde quiera que ellos van a una cita médica, aprovechan el tiempo para hablarle a las personas, no importando que sean gentiles, que sean judíos, no importando su nacionalidad. Ellos toman ese tiempo de estar sentados allí esperando. Todos nosotros sabemos que son bien largas las esperas en los hospitales. ¿Para qué? Para hablar la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Donde quiera que el Señor nos envíe, nosotros tenemos que dar el ejemplo y hablar esta palabra, porque para eso hemos sido llamados. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Voy a estar leyendo rapidito acá lo que dice: una muchacha hebrea fue quien anunció el remedio para la lepra de Naamán. Dice, dentro de las personas importantes en esta historia, aparece alguien que tuvo una función relevante en el milagro que recibió Naamán. Número 1, el versículo 2 menciona la irrupción de bandas armadas sirias en Israel, las cuales habían llevado cautiva a una muchacha hebrea. La Biblia revela que ella llegó a ser una de las sirvientas de la mujer de Naamán en Siria. Al estudiar la palabra hallamos que muchos, como Esther, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, entre otros, fueron llevados a territorios extranjeros, pero Dios los usó para hacer grandes hazañas en su nombre. Cuando nosotros también estemos en situaciones difíciles e inexplicables, no debemos amargarnos, sino ser pacientes y dar gracias en todo. Si nuestra actitud hacia Dios es buena, Él mostrará su fidelidad hacia nosotros. Él puede convertir este tiempo malo en un testimonio glorioso de su gracia. Número 2, el versículo 3 revela que la joven hebrea tenía confianza en el Dios de Israel. La Biblia enseña este principio primero. Primero se cree, después se habla. Ella dijo a su amo que si Naamán rogaba al profeta que estaba en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta actitud de fe en el Dios de Israel contrasta con la conducta del rey Ocosías, quien al estar enfermo mandó a consultar a Baal-Zebub, el Dios de Ecrón. Dice en Segunda de Reyes 1:4. La idolatría es un pecado aborrecible ante Dios, pero la confianza en el Señor jamás será defraudada. Debemos aprender que los recursos que el enemigo ofrece cuando atravesamos crisis parecen caminos más cortos a la salida. Sabemos que hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Por tanto, debemos asumir un carácter firme en la fe para ir por el camino que Dios ha trazado. Este tiempo nos llevará a la victoria y nosotros estamos en este mundo para anunciar el evangelio de salvación a los perdidos. Número 3. Al leer el versículo 4 nos percatamos que la palabra de la muchacha hebrea fueron tomadas en serio por Naamán, porque éste la refirió a su señor, el rey de Siria. En esto nos enseña que la obra que hacemos en el Señor nunca es en vano.
Además, hemos sido llamados para que el nombre del Señor sea glorificado por medio nuestro, y debemos cumplir con todo honor ese rol tan importante. Aleluya, ¿verdad? Bendito sea Dios. Vamos a seguir con el versículo 5 y el versículo 8. Yo se la voy a dar para el hermano rápido. 5 y 8. No, el 5 y el 8. Dios le bendiga, buenos días. Amén. Qué bueno verlo esta mañana. Gloria. Dice el verso 5. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había arrancado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has arrancado tu vestido? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Seguimos compartiendo esta historia bíblica. Es una gran enseñanza. Luego que llegan las noticias, oye, ¿quién no se alegra de saber que tu enfermedad tiene remedio? Ajá. Señor, aleluya. Y un hombre que era un gran principal entre su rey y entre su gente, tenía una enfermedad que no le permitía hacer lo que era, como debía ser. Así que la noticia que tiene Naamán es que alguien lo puede curar. Pero quiero decirle algo, y es que la lepra más grande que tenía Naamán era el orgullo. Sí, Señor. Es que no era más nada. Porque el orgullo era más grande que la enfermedad que tenía. Sí, señor. Entonces, llega ese momento de reír. Lo que él le pide, le da la carta, envía las cartas al rey. Y en aquel momento, el rey dice: ¿pero quién soy yo? Para agarrar a ese hombre y sanarlo. Ese tipo lo que quiere es pelear conmigo. Ese es como el asunto. Y Eliseo escuchó que el hombre estaba bravo, el rey. Y le dice: bueno, ¿cuál es el problema? Cuando Dios se mueve en la congregación, no hay que temer a nada. Amén. Santo. Cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios sabe al Dios que le sirve, no hay problema. Santo. El problema tiene que se mete con él. Santo Dios. Y en esta historia, el rey recibe las cartas y no puede hacer nada. Llega esa palabra del profeta Eliseo: dile al rey que me lo envíe. Dile al rey que venga. Y el rey, claro, soltó el problema y se lo envió al profeta Eliseo. Y en ese asunto de llegar al profeta Eliseo, usted sabe que Naamán iba cargado con oro, con cosas para regalar, ¿sabes? Ropa, tú sabes, chévere. O sea, que iba a pagar el favor. Yo creo y he creído siempre en esta historia que el proceso de Naamán, que era un hombre valeroso, que era un hombre que servía bien al rey, era que su orgullo, a pesar de que tenía lepra, pero él era prepotente. Sí, Señor. Era un general, yo. No era un teniente coronel, no era un sargento, ni un cabo. Era un general. Y oye, y el puesto de Naamán es para que te sientas orgulloso. Y él no tenía orgullo, él estaba prejuiciado con el orgullo. O sea, él era más grande que nadie. Tiene encuentro con el profeta. Pero los próximos versos que vienen, que yo no quiero tocarlo. Oye, tiene un encuentro con el profeta, y la palabra del profeta, tú sabes que él llegó allí. Aquí llegué. Ahora yo que ese hombre va a salir y va a levantar la mano, se va a parar en 4 patas, alaba la gloria. Aleluya. Va a ser un gran show. ¿Sabes? Porque a la gente le gusta el show. Ajá. A la gente le gusta ver el show. Sí, Y va a haber un show y el hombre va a levantar la mano y va a decir 2 o 3 cosas. Y ahora tengo que meter en el tema. Aleluya.
Y él esperaba, como un humano, que él era Naamán, que lo recibieran con bombo y platillo. Y aquí llegó Naamán. ¡Wow! Mire, aquí llegó Naamán. Y todo el mundo aplaudiendo ya. No. Mire, Dios no trabaja así. Sí, Señor. Por eso es que digo que Dios estaba trabajando con la peor lepra de Naamán, que era el orgullo. Sí, Señor. Y el profeta, oiga, cuando llegó allí, que él esperaba que el profeta lo recibiera con bombos y platillos y el gran combo y toda esa gente cantando, alaba la gloria. ¡Santo! Alabado sea. Porque llegó el grande. Dios, oye, Otoniel, Dios le dijo, vete a bañar. Sí, el profeta dijo, y el profeta no salió. Amén. Gloria a Dios. El profeta se quedó y mandó al cielo y en vez de decirle a Ana, este día nada más que se vaya a bañar 7 veces. Aleluya. Ve, lo mandó a bañar. A nosotros nos mandan a bañar y tienen que pelear con nosotros. Así es. ¿Cómo que? ¿Cómo? No, Berrío, vete a bañar. Vete al Hudson allá, cuando está frío, vete al Hudson ahí y baña. ¿Cómo? Entonces, esa dinámica la utiliza Dios para tomar a este hombre que había sido en cierta manera de bendición a Israel en ciertos momentos, Sí, Señor. pero que ahora Dios quería sanarlo, no solamente sanarle el orgullo, sino sanarlo de una enfermedad. Pero cuando él termina esa situación, usted va a ver cómo cambió. Dios lo que quería trabajar con Naamán era su orgullo, su prepotencia, que la lepra no le dejaba, mire, la lepra no le dejaba ser más orgulloso de lo que era. Pero cuando conoce uno a Cristo, se le cae todo. Se te cae el orgullo, se te cae la ganas de pelear, se te cae todo esa prepotencia del ser humano. Mire, se cae en el piso, y recogerla se puede. Entonces uno ya, cuando vemos después la vida de Chopre, cómo el orgullo se le fue. Señor. Y reconoce al Jehová, al Dios, al grande, al poderoso. Porque el orgullo es lo que nos mata a nosotros. Porque la gente toma una posición hoy en día y ya se cree que son más. En los trabajos, yo sé que usted tiene experiencia en los trabajos, compañeros suyos y quizás del mismo país, amigos, llegaron juntos y llegan a una posición más alta y ya se están dando palos. Sí, Señor. Porque la posición a veces como que te da pluma de abre. ¿Cómo se llama esa? El pavo real. Pero no te das cuenta que el pavo real es hermoso, pero las patas, una pata más fea. Siempre hay algo que nosotros queremos que lo tenemos todo y siempre hay algo que nos marca. Sí, patas flacas y feas, los dios son así. Y las patas son. Sin embargo, usted no mira las patas, usted mira que esa pluma tan hermosa cuando levanta así, porque de verdad es hermoso, esa ave es sumamente hermosa. Pero las patas son feas. Siempre hay una espinita que no te deja hacer lo que tú eres completamente. Y a Naamán le pasaba lo mismo. Naamán era general, era grande, pero tenía lepra. Entonces Dios no le sana la lepra solamente, sino que le sana el orgullo. Yes, aleluya. Aquí nosotros, hermanos, ya podemos entender la lección, ¿verdad? Lo que está explicando el hermano Rafi, todos los versículos que faltan. Una de las cosas que el hermano Rafi está diciendo, hermano, el orgullo que tenía este hombre. Mire, este hombre, cuando Eliseo lo mandó a bañar, él te dice, pero si hay 2 ríos más cerca de Damasco, Habana y Farfar, ¿por qué me va a mandar a bañar en ese tiempo? Dice que el río Jordán, ¿verdad?, estaba bastante sucio, porque según la historia dice que cuando vienen los tiempos, él viene arrasando con lodo, entonces se ensucia, ¿verdad? Él dice, ¿por qué me va a mandar a bañar? Hermano, en estos tiempos, el orgullo también está acabando con el pueblo de Dios. Sí, Señor. El orgullo es el ego. El orgullo es el sombrero. A veces digo, yo no tengo sombrero, pero tengo una copa inmensa. Eso es lo que está acabando con el pueblo de Dios. Y como dice el hermano Rafi y nosotros conocedores de la palabra, cuando nosotros realmente hemos venido a los caminos de Cristo, hermano, y dice la palabra que cuando venimos a los caminos de Cristo ya somos nuevas criaturas.
somos renacientes, ¿verdad? No como entendía el hombre este que le fue a preguntar a Jesús que cómo se podía hacer, ¿cómo se llama este fulano? Nicodemo. No como él entendía, ¿verdad? Somos renacientes, quiere decir que el viejo yo se quedó atrás. Pero muchas veces ese viejo yo venimos arrastrándolo. Dígame, hermano Antonio. Hermano, yo me río con la explicación que daba la hermana Fermina en la explicación. Mira lo que dice, porque esto es bonito de verdad. Cuando Dios quiere que la gente se humille. La muchacha ella le dijo a su ama que si Naamán rogaba al profeta, oiga qué cosa, una muchacha que llega como sirvienta a una casa y le está diciendo a su jefe y a su amo que si a ese general le ruega al profeta, dice que lo sanaría. Y me viene a la mente, usted sabe que nosotros estamos hablando aquí de lo que es la humildad. Hay gente a veces que le hacen un buen regalo y lo ven muy bonito y el regalo está bonito, pero ellos tienen que saber de qué tienda salió. Oye. Somos humildes, vemos que el regalo está bonito, pero no es de la tienda que a mí me agrada o que yo compro. Me parece que no es de la tienda de la categoría que yo compro. Oiga, si el regalo está bonito y usted ve que bueno, ¿qué importa dónde lo compró? Así es, Nosotros tenemos que aprender mucho verdaderamente de la palabra de Dios. Y aquella muchacha le dijo, si rogara. No es de que vaya donde él. No. Porque el hecho de que Naamán fuera donde el profeta y le dijera, mira mi condición, yo quiero ser sano, yo creo que era suficiente. Pero aquella muchacha entendiendo, o dentro del plan de Dios estaba que él se humillara. Y Dios puso en el corazón de aquella joven, siendo una sirvienta. Usted sabe lo que es una sirvienta, decirle a su amo que le ruegue a alguien para que reciba un favor. Eso es casi una ofensa. Dios le bendiga. Amén, aleluya. Dígame, hermano. En una ocasión la hermana Carmen, yo me acuerdo que dio un pensamiento, algo así, que había un sapo y un águila, ¿verdad? Entonces el sapo estaba llorando así y el águila se le paró al lado y le dijo, ¿qué te pasa? Y le dijo, no, es que yo quiero volar y ver los aires y ver la pero que no puedo porque no puedo. Lo cogió y yo quería llevarlo para que vea lo que tú quieres. Y lo cogió por las patitas así y le dijo, no abra las patas. Entonces, cuando él se encontró bien, viendo todo esto, y en una ocasión dijo, oh, qué grande soy, y abrió las patas así, y ahí se le escapó a la vida. ¿Cuál es la enseñanza de eso que está diciendo el hermano Héctor? Hermano, que no nos creamos más grandes. Amén, De aquel Señor. día. Gloria a Dios. Eso es lo que le pasó a este hombre. Él se creía, porque tenía un cargo general y todo, él se creía más grande que nadie. Y aún después que la muchacha, como dice el hermano Toniel, que la muchacha le dice si rogase. Cuando él esperó, como dijo la explicación el hermano Berrío, que él creyó que Eliseo iba a salir a hacerle homenaje, a hacerle corte, y no fue así. Eliseo ni siquiera lo vio. Eliseo nomás le dijo, dile que se vaya a bañar. 7 veces. Y él se enojó más, porque él quería que Eliseo le rendiera pleitesía. Él se iba, dice la historia, cuando los criados todavía le dijeron, Padre mío, haz lo que tengas que hacer. Y aún a regañadientes él fue a meterse y él se zambullía, dice 7 veces, el número de perfección. Él se zambullía y dice que no veía nada. Y regañadientes, esperando que ya él se el enojo de él más grande era que él se estaba zambulliendo en esas aguas sucias. Y así nosotros, hermanos, nos hemos zambullido en la sangre de Cristo para quitar nuestra suciedad. Nosotros también nos hemos zambullido en la sangre de Jesucristo. Una sangre perfecta.
Y se supone que si nosotros nos hemos zambullido en la sangre de Cristo, ya nuestro ser, nuestro nuevo ser tiene que estar completamente limpio. No venir arrastrando las cosas que nos están impidiendo avanzar en el camino del Señor. Por eso que yo dije, a veces venimos arrastrando el viejo yo. A veces todavía está prendido de nosotros de un hilo, hermano. Y eso es lo que tenemos que evitar. Que el orgullo, aunque no digamos, muchachos, yo no soy orgulloso, dicen. Pero como dice el hermano Toniel, nos dan un regalo y queremos saber de dónde viene y cuánto cuesta. Sí, señor. Very nice. O nos dan un regalo y no es, ay no, esto yo no me pongo. Y lo regalamos, quién sabe, o lo botamos. Hermano, el orgullo es una palabra que tiene mucho significado. Señor. Y es por eso que Dios nos habla cada domingo. Quería compartir también, si me permite, Dígame. el hecho de que aparte del orgullo, una de las cosas que hace que suceda lo que se llama fue la obediencia. Sí, Señor. Dios le está diciendo, hay uno más grande que tú. Es lo que Dios está haciendo. Sí, Señor. Hay uno más grande que tú. O sea, yo trabajaba con este hombre, quería bendecirlo, pero tenía que vagar con él. Tenía que bregar con el yo del hombre. Sí, Señor. Y cuando el hombre le dice que no, que es un agua, el río Jordán, él lo conocía, él entiende que había otro río, todavía tenía orgullo. Entonces entonces tienes que convencerlo, mira, y le dan una palabra. Si te mandaran a hacer algo más grande, no lo harías tú. Pues deja bañar tranquilo. Señor. Entonces cuando él obedece, y quizás, y uso la palabra regañadiente, entre comillas, que me voy a bañar. Entonces, no fue el río la solución, fue la obediencia. Sí, Señor. Porque Dios le dijo, son 7. Y la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Y se zambulló y volvía. Y él pensaba quizás en su orgullo que esto va a ser más rápido. Tuvo que esperar lo que Dios dijo. Sí, Señor. Porque cuando Dios habla, tiene que cumplirse lo que Dios Sí, dijo. Señor. No puede haber otra cosa. Y yo creo que eran 7. Como decíamos anoche, en el monte que mandó Elías al profeta, al siervo, eran 7 veces. Tuve 7 veces. Aquí le dice, son 7 veces. Entonces, lo que funcionó fue la obediencia de Sí, Dios. Señor. Por eso en nosotros, nuestra vida espiritual, nuestra vida cotidiana, lo que funciona en nuestra vida para recibir de parte de Dios es la obediencia. Sí, Señor. Amén. Dígame, hermana Rosa. Yo digo, ¿verdad?, que la obediencia, como está diciendo el hermano, y es una pura verdad, que eso es lo que cuenta. Porque si, por malo que sea lo que nosotros creemos que es malo, tenemos que obedecer porque Dios es el que está ahí, porque quiere trabajar con eso. Pero muchas veces nosotros decimos, Señor, quítame esto, porque esto no es tuyo. Pero el Señor mismo nos dice, pues entrégamelo, porque muchas veces queremos que Dios haga todo por nosotros. Y somos los más miserables de las criaturas. Si dejamos que Dios sea el que haga todo, pero yo tengo que hacer mi parte. Si yo quiero que algo salga de mí, en el nombre del Señor, tengo que decir, Señor, tómalo, te lo entrego porque esto no es tuyo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Bendito Dios, ¿verdad? Entonces hemos aprendido, hermanos, de esta lección, ¿verdad? Que de esta lección la palabra nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Aleluya. Que la gracia amorosa de Dios, ¿verdad? Alcanza al que puede creer. Sea lo mismo, ¿verdad? Dice un supremo militar alto o como una viuda pobre. Dios no hace acepción de personas, hermano. Y esa es otra de las cosas que también nosotros tenemos que quitar. A veces nosotros, hermano, sin darnos cuenta, estamos haciendo acepción de personas. Sin darnos cuenta, hermano, a veces ponemos, como empezó diciendo el hermano Toniel, a veces ponemos nuestra mirada en la persona. Mire, yo pasé por algo que el Señor me tuvo que probar. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar de la pena. Sí, Señor. Ay, me da pena. Y el Señor, hermano, cuando quiere dejarnos ver que el único que es digno de adoración es Él, tiene que tratar con nosotros. Sí, Señor. Amén. Y conmigo trató duro. Y me hizo llorar a través de la persona de quien yo me estaba inclinando. Sí, Señor. Para entender que aquí el único a quien se inclina es a Dios. Así Amén. es, aleluya. Aleluya. Por eso Dios no hace acepción de personas. Los siervos de Dios, hermanos, siempre debemos tener una postura humilde.
y velar porque solamente seamos considerados servidores de Cristo. Dios no nos ha dado puesto, ni Dios no nos ha dado renombre. Dice la palabra que aún los ángeles, criaturas, nosotros somos superiores a los ángeles, porque nosotros podemos pensar y razonar. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Una cosa que los ángeles, pienso yo que nos envidiarían, es de ver que alguien, que Cristo murió por nosotros, más para ellos no murió nadie. Bendito sea Dios. ¿Qué es lo que esta lección nos ha enseñado el día de hoy, hermano? Es la obediencia a Dios. Quitar el orgullo, quitarnos el sombrero, quitarnos el ego y doblegarnos a la presencia de Dios. La obediencia a Dios comienza con la humildad. Debemos creer que su camino es mejor que el nuestro. Los caminos de Dios, hermano, a veces son sendas de misterio, pero va a ser mejor que el de nosotros. Alabado sea Dios. Que es posible que a veces no entendamos cómo Dios obra, pero si lo hacemos con humildad, recibiremos su bendición. Esta lección nos habló esta mañana de dejar el orgullo y servirle a Dios con humildad. Amén. Humildad no de palabras, sino de hechos. Humildad desde adentro hacia afuera. Bendito sea Dios. Esto es lo que esta lección nos ha enseñado esta mañana. Bendito sea Dios, que los caminos de Dios son mejores, que Dios quiere sobre todo que seamos obedientes y que Dios puede utilizar cualquiera que lleve su propósito. Bendito sea Dios. Voy a leer el resumen general y nos dice así. Nuestro estudio sobre el milagro que Dios hizo en Naamán nos ha ayudado en la convicción de cuán grande es el poder de Dios para con los creyentes. Es claro que Dios no lleva al hombre a una escuela de reformación para mejorarlo espiritual y físicamente. Lo que hace es aceptar con amor a todo el que viene a Él e indicarle el camino de su salvación. Aleluya. Como ha quedado evidenciado en nuestro estudio, Naamán es una figura representativa de nosotros los gentiles. El pecado, cual lepra nos vino desde Adán, fue una herencia. Aleluya. Pero Cristo vino a darnos una nueva vida, un corazón limpio, y para eso derramó su preciosa sangre en la cruz. Como dice un viejo himno de la cristiandad, aunque fueren tus ojos rojos como el carmesí, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Por tanto, como redimidos del pecado, debemos portar frente al mundo un carácter acorde al milagro recibido de Cristo. Y no solo debemos testificar de su gracia a través de una conducta piadosa, sino a través de la evangelización diaria. Todo el que ha sido limpio del pecado debería compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Así muchos serán alcanzados también por la gracia divina. Bendito sea Dios. Así como la lepra de Naamán, Dios trató con este hombre para mostrarle que el único Dios que sanaba era el Dios de Israel, como ellos lo consideraban. Y miren la transformación que obtuvo este hombre. Después de ese orgullo, después de esa rebeldía, cómo él empezó a servirle a Jehová de los ejércitos. Que aún él pedía perdón por el trabajo que él tenía que hacer, porque dice que él tenía que acompañar a su rey, ¿verdad? Porque el rey era adorador, era idólatra, y aún así él pedía perdón. Si él se tenía que inclinar para ayudar a levantar al rey, no era adorando a ese Dios, porque él conoció quién es el verdadero Dios. Y así nosotros hemos conocido quién es nuestro verdadero Salvador. Hermanos, tratemos diariamente con nuestras vidas. Tratemos de corazón de quitar toda piedrita que estorbe en el camino, hermano, porque Cristo está pronto a venir. Y no nos engañemos,
que porque yo predico, que porque yo canto, que porque yo esto. Si no estamos viviendo la vida agradable a Dios, no vamos a ningún lugar. Amén. Porque a Dios no vamos a engañar nunca. Señor. Que el Señor nos continúe bendiciendo, iglesia, hacia adelante. Amén. El hermano Rafi con nosotros. Déjalo caer, mire, mire. Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno, damos gloria al Señor. Qué bueno cuando el Señor toma el control de nuestra vida, ¿verdad? Y hace como Él quiere, como Él desea. Y aunque el hombre de Dios quería, ¿verdad? A su manera, como la canción de Reggie Ray Bobby Cruz, alábale. A tu manera. Es a la manera de Dios. No hay otra, es a la manera de Dios. Y adoramos al Señor por eso, ¿verdad? Porque Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo maravilloso. Gloria al Señor. Y oye, amado, ¿qué pasaría si en verdad Dios hiciera las cosas como a mí me gusta, como yo quiero y como debe ser en mi vida? Oye, amado, las cosas no serían como están. Dios hace las cosas como Él entiende mejor hacer. Amén. Adoremos al Señor con nuestras ofrendas y diezmos. Gloria al Señor. Ya el hermano Padilla llegó por allí. Gloria a Dios. Estamos vivos, pues sí, Dios hace algo. El culto, hermano Padilla, ¿le anuncio a los hermanos lo del culto? El culto va a ser corrido. Amén, El correcto. culto va a ser corrido. Vamos a hacerlo corrido. Gloria al Señor. Después del anuncio de la escuela bíblica, continuamos con el culto. El que va a dirigir, a cantar, a dirigir. Acuérdate lo que dijimos anoche.